tal? Buenas tardes a todos y todas. Voy a dar inicio, voy a compartir mi pantalla para que puedan ir siguiendo la charla, la capacitación esta. Y bien, bueno, ahora voy a, junto con los compañeros, vamos a hablar de lo que es la huerta otoño-invierno. Nosotros desde ProHuerta dividimos lo que es la producción o la huerta en dos temporadas grandes. Una es otoño-invierno, que es la que vamos a iniciar ahora, y la otra es primavera-verano, que es como la que estamos finalizando en este momento. Tiene características diferentes de acuerdo a los climas, de acuerdo a la zona donde estamos. Mucho de lo que vamos a comentar está muy referido a lo que es los valles de Río Negro, algo de costa atlántica también, y algo también de la parte cordillerana. Cada uno va a poner énfasis en lo que más conoce, lo que más sabe. Yo voy a dar una introducción a todos los elementos que necesitamos en una huerta, según lo que es el ProHuerta y lo que nos va a servir para planificar nuestra producción. En esto vamos a dar, sería como una especie de un curso introductorio que tenga una aproximación. Si tenemos que hablar de huerta tendríamos que estar horas y horas, y para eso, bueno, al final de la charla vamos a poner contacto de las agencias, de estas 16 agencias donde está ProHuerta, donde hay técnicos de ProHuerta que los pueden atender o hacer una asistencia técnica sobre las dudas o consultas que puedan llegar a surgir más adelante. Nosotros igual hacia el final de la charla vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan referidos a la huerta. Así que bueno, doy inicio a mi primera parte, que es, nosotros desde ProHuerta usamos mucho, nos basamos, no es una huerta orgánica la que hacemos, sino que es más bien lo que es una huerta agroecológica, que tiene otros elementos, además de lo que puede tener una huerta orgánica. Y para eso usamos unos principios que son los 10 elementos de FAO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la cual, bueno, tomamos algunos preceptos como esto de la diversidad. Vamos a hablar mucho de la diversidad, de la biodiversidad que tiene que tener una huerta. Vamos a hablar de todo el tema del reciclaje a través del compostaje, a través del compost, la eficiencia que uno debe tener al usar, por ejemplo, materiales en desuso, darle un nuevo uso, o bien lo que podría ser la eficiencia en el uso del agua, que es un bien tan escaso en muchos de los barrios en los que estamos. Entonces, bueno, estos elementos son como nuestra referencia al momento de hablar de huerta o al momento de abordar una huerta. También vamos a tener todo lo que es, hay un manual que pueden consultar, que está online y que también está en algunas agencias, puede llegar a conseguirse impreso, que es el manual de la huerta agroecológica de INTA, que es un insumo en el que yo, por lo menos particularmente, va a ser la charla de hoy, es cómo ir siguiendo e ir explicando todo lo que refiere a la huerta basado en este manual. En cualquier momento va a aparecer el link a el manual este que está online, o lo ponemos al final o enseguida, ya lo van a poder acceder y para consultarlo y para tenerlo. También poniendo en Google Manual de la Huerta Agroecológica INTA, lo pueden llegar a encontrar, así que no se preocupen. Así que bueno, como estamos hablando de una huerta, vamos a hablar de las necesidades de las plantas. Las necesidades de las plantas son básicas porque son seres vivos. Obviamente, para que tengamos en cuenta esto, nada más, muchos ya se deben acordar, pero bueno, o sea, lo tienen presente, pero está bueno recordarlo en este contexto, en el contexto de una huerta. Obviamente, las plantas lo que más necesitan es agua y luz. Lo hemos simbolizado acá, necesita horas de luz, necesita un tiempo de luz para poder desarrollar y para poder crecer y darnos alimentos.
pero a su vez necesitan de un buen suelo, un suelo con mucho oxígeno. Por eso decimos que necesitan aire también las plantas. No es tanto el aire atmosférico, el aire que nosotros respiramos, sino el aire que está en el suelo. Por eso siempre el trabajo inicial de la huerta, la parte más dura, la parte de la labranza sería del suelo, es lo que más énfasis ponemos, a veces es lo más complicado físicamente, lo que más esfuerzo nos lleva, pero bueno, acá vamos a tratar de decirles algunos tips como para que puedan, para que sea lo más llevadero posible la parte de la labranza del suelo. Obviamente que necesitan unas buenas temperaturas, hay plantas, por ejemplo las de verano, que son las de fruto, las de primavera-verano, como el zapallo, el tomate, todas esas verduras de fruto necesitan mayor temperatura que otras verduras como las de hoja, que son las que se producen más bien en otoño-invierno. Nosotros en otoño-invierno vamos a encontrar muchas verduras de hoja y de raíz, porque necesitan menores temperaturas para crecer, entonces vamos a poder tenerlas en la huerta de esta manera, este tipo de verduras. Cuestiones que tenemos que tener básicas que son para las prácticas en la huerta, para poder llevar adelante la huerta. Una es estar siempre observando, siempre estar atento a lo que sucede en la huerta. Saber que también muchos de los residuos o restos que tenemos en la cocina los podemos utilizar para reciclarlos, esto que hablaba recién del reciclaje como un elemento importante. Muchos de estos residuos de la cocina, estos restos orgánicos que vamos a tratar en la próxima charla, se pueden utilizar como fertilizante o como abono para las plantas en una próxima temporada, porque lleva un tiempito hacer lo que es el compostaje. También vamos a hablar de asociaciones de cultivos. Los cultivos no es solo un tipo de cultivo el que nos conviene poner en la huerta, sino que nos conviene tener varios tipos de cultivos, o sea, asociarlos, distintos colores, distintos olores, distintas formas. Muchos de estos están en los calendarios o en la misma cartilla de ProHuerta. Están lo que son las rotaciones. Obviamente que vamos a tener que descansar el suelo, lo vamos a tener que hacer descansar, entonces no podemos poner todos los años los mismos cultivos en el lugar. Tenemos que ir rotándolos, ir cambiándolos de lugar. Simplemente si este año yo puse tomate en mi huerta, la próxima temporada que tenga que poner tomate, lo ponga en otro lugar. Que ahí puedo poner, por ejemplo, donde estuvo el tomate antes, puedo poner algún tipo de legumbre, algunas chauchas, algún poroto, que eso mejoraría el suelo. U otro tipo de cultivo de otra planta, de otra familia, para hacer descansar el suelo y mejorar la fertilidad. Bien, las cosas básicas que vamos a necesitar en la huerta para iniciar una huerta son, obviamente puede ser, voy a hablar como de un patio, lo que sería un patio, una huerta en un patio. Tenemos que tener más de 5 horas de sol, eso es lo que, no la luz que nos entra por la ventana, sino si yo me paro en el sol, en el patio y que me dé el sol directo. Eso, son horas de sol directas. Tenemos que tener 5 horas al menos en el lugar donde vamos a poner la huerta. No tiene que ser un lugar con mucha sombra. Si tenemos un árbol, vamos a tener que cambiar de cultivo. Se puede hacer huerta, podemos poner algunas verduras de hoja, por ejemplo. Si tenemos algún árbol o algún paredón, por ejemplo, que nos entorpezca la luz. Pero eso no impide que hagamos huerta. Pero bueno, lo importante es tener, aunque sea esa cantidad de horas de luz. Tenemos que tener agua, una fuente de agua cercana. Tenemos que tener herramientas básicas, como es una pala de punta, un rastrillo y una azada. Puede llegar a ser también que necesitemos.
En algunos casos, cuando ya tenemos más experiencia en huerta, hay una horquilla que se llama laya, que es muy importante, muy útil para ablandar el suelo. Eso sería como una especie de pala que podemos llegar a tener, que puede llegar a ser muy útil. Bien, y después, obviamente tenemos que tener un cerco, tenemos que cercar la huerta. Entonces, ¿por qué tenemos que impedir que entren animales? Bien, tiene que tener una orientación en lo posible hacia el norte, una fuente de agua cercana, no dejar entrar a los animales, eso es fundamental, es muy importante, que el terreno esté limpio de alguna manera, que el terreno no tenga escombros o piedras. Ese sería el lugar ideal donde vamos a poner la huerta. Bien, seguimos ya en unos 5 minutitos, termino mi parte. Cada sector de la... Estos son todas fotos o esquemas que están en la cartilla que les dije al principio, en el manual de la huerta agroecológica. Cada sector de la huerta lo mejor es que esté como delimitado o que esté de alguna manera marcado, así es más fácil saber qué función cumple. Por ejemplo, tenemos que tener más cerca de la casa, en general los almácigos o los plantines siempre tienen que estar más cerca para que podamos cuidarlos y observarlos mejor. Siempre tienen que estar cerca de la casa y cerca de alguna fuente de agua. Podemos ubicar en el cerco, por ejemplo, podemos llegar a utilizarlo poniendo algunas plantas trepadoras, como es la arveja, por ejemplo, o algún tipo de aromática para que actúe como cerco para que no entre ninguna plaga y que tampoco entren los perros. O perros o gatos. Los gatos son un poquito más difícil de impedir, pero es algo que deberíamos tener en cuenta, que tratar de que no entren animales domésticos a la huerta. Tener un sector para las herramientas, otro sector para la abonera, eso es muy importante. Y que entre sí los cultivos o se protejan en el caso de algunos que les afecte mucho la luz, o bien dejarle luz libre, luz directa, por ejemplo, a tomates o a choclos, maíz, que necesitan sol directo durante muchas horas, más de 5 o 6 horas seguro. Bien, entonces, para lo que es para iniciar la huerta, básico, limpiar el terreno y marcar donde vamos a poner los canteros o donde vamos a poner el bordo, donde vamos a poner las plantas. Eso, de alguna manera, con estacas, con algún hilo, con algo, podemos ir marcando para no tener después problemas de que queden circulares, así que queden zigzagueantes los bordos y eso. Ahí un ejemplo de cómo puede llegar a quedar un surco así, un cantero marcado. Bien, nosotros para lo que recomendamos de ProHuerta es no dar vuelta la tierra. Vieron que normalmente uno va a iniciar la huerta y dice, bueno, saco la gramilla, saco todo el pasto que hay arriba y me pongo a dar vuelta a la tierra. No, en realidad lo que conviene es simplemente remover el suelo. No es necesario dar vuelta a la tierra, simplemente es romper los cascotes, pasar un rastrillo o con la pala, romper en el lugar donde vamos a poner las plantas para no tener problemas de espalda, de mucho trabajo. Es más rápido, lleva mucho más esfuerzo si nos tenemos que poner a dar vuelta a toda la tierra. En cambio, si la removemos y la ablandamos, donde van a estar las plantas, va a ser mucho, mucho más sencillo. Luego, casi al final, lo que nos conviene es pasar un rastrillo. Rastrillar la tierra y ya puede estar lista para que hagamos la siembra.
se puede hacer distintos tipos de cantero. Podemos tener un cantero en plano, en el que se pone riego por goteo, por ejemplo, o también se puede regar así con regadera. Después Julio va a hablar un poco de eso. O si no, podemos tener un cantero, ya lo que uno conoce como un bordo, como en algunos lugares le dicen surco, que consiste en apilar tierra desde ambos lados para ir armando todo lo que sería un lomo. Y esto facilita muchísimo el desarrollo de las plantas. Bien, eso una vez ya armado el bordo, con lo que continúa, lo que sigue es la siembra, que es de lo que va a hablar Valeria. Antes que nada, buenas tardes a todos, porque creo que no saludé, pero ahora sí. Una vez que nosotros empezamos a pensar en la siembra en sí, nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a sembrar? ¿Dónde vamos a sembrar? ¿Y cómo? ¿No? Como dijo Pablo en la introducción, nosotros estamos pensando en un taller introductorio, quizás para algunas personas esto sea muy básico, pero nosotros pensamos en quien recién está queriendo iniciar su huerta. Entonces, empezamos desde el cero. Pablo dijo que había que preparar el suelo, que había que tener en cuenta algunas condiciones y herramientas necesarias, que teníamos que disponer de agua, y yo lo que pensaba mientras que él hablaba es que hay algunas cosas que nosotros podemos ir modificando o teniendo en cuenta, y hay otras cosas que tenemos que adaptar ese ideal a las condiciones reales que tenemos en nuestro patio, porque seguramente más de uno estará pensando en hacer su huerta en el patio, ¿no? La temperatura no la vamos a poder modificar, seguramente tengamos una canilla muy cerca, una vez que ya tenemos las herramientas y esto, podemos empezar. Pero hay condiciones que las tenemos que asegurar siempre, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cerco para el ingreso de los animales, y esmerarnos muchísimo en la preparación del suelo, que eso va a ser lo que nos va a dar la garantía de que vamos a tener una buena producción, ¿no? Hacer incorporación de algún abono, tener una compostera, eso es muy importante. Y después, empezando propiamente con esto, es ¿qué vamos a sembrar? Nosotros en este momento tenemos que estar pensando en especies de la temporada otoño-invierno, ¿no? Ya no pensamos hoy en sembrar tomates, sembrar morrón o alguna albahaca, porque esta charla nosotros la pensamos para la provincia de Río Negro. Si bien yo estoy acá cerquita del mar y Julio está en la cordillera, tanto en Viedma, que estoy hoy puntualmente, como en Bariloche, en algún momento del año ocurren heladas. Y todas las que son especies que vienen en las colecciones de para primavera y verano son sensibles a las temperaturas bajas o a las heladas. Entonces, no las podemos sembrar ahora. Por eso tener en cuenta la época del año y el clima de cada lugar o de cada región. En Río Negro no es similar el clima, pero sí, siempre tenemos temperaturas muy frías en invierno, con algunas heladas, depende de dónde estemos ubicados, quizás empiecen antes y terminen después, pero en las tres localidades, o sea, en las tres regiones de las que estamos hablando, que es Costa Atlántica, Alto Valle y Bariloche, en algún momento del año cae alguna helada. Después otra cosa que tenemos que tener en cuenta también en Río Negro es que sí o sí vamos a necesitar riego, ¿sí? Los cultivos hortícolas no se pueden abastecer con las precipitaciones naturales, así que son cosas importantes a tener en cuenta. Agua sí o sí vamos a tener que tener disponible para regar, y la época del año en el que estamos sembrando. Después, ¿dónde vamos a sembrar? Tiene un poco que ver con lo que hablaba Pablo recién de las rotaciones, ¿sí? O de las necesidades de cada cultivo. Si nosotros tenemos un espacio amplio, podemos dejar los almácigos y las especies que necesitan más atención para sembrarlo en un cantero cerca de la casa o donde estemos
más accesible para mirarlos y prestarles atención más seguido, y quizás los cultivos un poco más resistentes o más grandes que usamos en lo que se llama, lo que en el ProHuerta La Cartilla le dice chacra, un poquito más alejado, que necesita más atención, ¿no? Y si nosotros pensamos en el cultivo antecesor, vieron que Pablo les decía que tenían que rotar y cambiando el lugar para no volver a sembrar el tomate en el mismo lugar que el año anterior. Eso es importante en las rotaciones. Y nosotros por ahí podemos pensar en diferentes familias de cultivos, por decirlo de alguna manera. Ustedes miran debajo de la foto, que hay como unos dibujitos, ahí sí me deja señalar, que encontramos acá, ¿no? Si nosotros vemos acá, tenemos todo lo que son cultivos de hoja, que quizás sean los más apropiados para pensar en sembrar ahora, ¿sí? Acá tenemos acelga, repollo y lechuga, ¿sí? Estos son todos cultivos de hoja. Generalmente los cultivos de hoja utilizan los mismos nutrientes, ¿no? Entonces en una rotación tendríamos que pensar que estos cultivos tenemos que cambiarlos de lugar. No solamente no repetir lechuga, sino ir cambiándolos, ¿sí? Después acá tenemos de raíz, por decirlo de alguna manera, zanahoria, rabanito, cebolla y remolacha. Estos cultivos también se clasifican como de raíz. Y los que vemos acá, que son de fruta, ¿sí? Que son justo los que no hay que sembrar ahora, que ya estamos cosechando, ¿no? Berenjena, morrones y tomates, ¿sí? Tienen distintas demandas de nutrientes, entonces rotarlos entre sí. Además, los de frutos son de la misma familia también, entonces también pueden compartir plagas, por eso es importante ir cambiándolos de sector. Quizás los vamos a usar en el mismo patio, pero cambiar de sector o de cantero o de maceta, ¿sí? No poner siempre el tomate en el mismo lugar junto con el morrón y la berenjena, ¿sí? Cambiarlo, poner alguna leguminosa o rotarlo con una hortaliza de hoja o con alguna de raíz, ¿sí? Ir modificando de un lugar a otro. También en esa rotación de cultivos podemos incorporar por ahí alguna especie que nos permita recuperar, hacer un abono verde, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Y cómo se siembra? Tenemos dos tipos de siembra, siembra directa y lo que son los almácigos. En siembra directa en realidad se pueden sembrar todas las semillas, pero conviene algunas hacerlas en almácigo porque o las semillas son muy chiquitas o son muy difíciles de hacerlas germinar. En el caso que las semillas se compran pueden ser muy caras, entonces para aprovecharlas mejor se hacen almácigos o porque nos permite adelantar los cultivos, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Les decía, tenemos distintas especies para sembrar, por ejemplo, zanahorias, carola, puerro, perejil, apio, cilantro, abeja, habas, achicoria, rúcula, ahí está. Después de la familia de los repollos, que puede ser repollo, brócoli, coliflor, ajo, cebolla, y como les dije hoy, rabanito y remolacha. Ya en este momento no pensamos en sembrar especies de verano. La siguiente, Pablo. Esto sería para lo que es otoño invierno Patagonia Norte. Acá tenemos un calendario, que yo lo veo muy chiquito, no sé si todos lo ven igual, que está pensado más que nada en lo que es valles, en la zona del Alto Valle. Hay un micrófono abierto que hace mucha interferencia. Por favor, si lo pueden cerrar. Este es un calendario de siembra que es muy interesante, que está muy completito, que tiene las fechas de siembra por meses, lo que es el periodo de cosecha, el inicio de la cosecha desde que se siembra, ¿sí? Las distancias de siembra, que eso está muy bueno, ¿sí? Donde nombra en general para lo que es la zona de Alto Valle. En lo que es valle inferior, por ahí, en lo que es hortalizas de hoja, se puede abarcar un poquito más de tiempo si le hacemos alguna protección, por ejemplo, con manta térmica o con microtúnel. Y vamos, por ejemplo, al ejemplo que está acá de la espinaca, ¿no? Que en este dice que se puede sembrar en siembra directa desde febrero hasta abril. Acá capaz que en mayo podemos hacer alguna siembrita más, y más en zona urbana que por ahí
la temperatura es un poquito más alta que en lo que es zona rural. Siempre lo que es zona rural hace más frío, entonces se puede complicar un poquito. Pero en la zona urbana siempre tenemos un poquito, unos graditos más que en la zona rural, y además tenemos el reparo de las mismas casas, de los paredones, no caen heladas tan fuertes, ¿no? Por ahí no sé si tiene mucho sentido nombrar mes por mes de cada especie, pero para que ustedes se den una idea, los meses de siembra de otoño sería desde febrero hasta abril, salvo por ahí la cebolla, que se pueden hacer algunos almácigos en junio para después trasplantarlo. En general, los meses de junio y julio prácticamente no sembramos nada porque hace más frío, ¿no? Y el suelo está muy frío y las semillas no pueden germinar. No sé, Pablo, si vos querés hacer algún comentario de esto, o Julio. Sí, yo, sí, acá bueno, lo que es este calendario está hecho muy específico para lo que es la zona del Alto Valle, de Río Negro, y bien, como decía Vale, hay que hacer algunas variaciones. Por ejemplo, ya en Bariloche hay cosas que no, en la zona de cordillera no se podrían estar sembrando ahora, que figuran acá. Y nosotros ya lo que es en Alto Valle, lo que es a partir de mayo, junio, ya el suelo está muy frío, entonces no conviene hacer ninguna siembra, es preferible esperar hasta agosto y que más o menos encontramos los mismos resultados. Entonces estamos a tiempo, digamos, estamos entre marzo a abril, tenemos casi 2 meses para sembrar. Y quería aclarar este calendario, bueno, enseguida creo que les vamos a mandar después el link para que puedan acceder, para que lo puedan bajar. Así Sí, igual creo, que volví a escribir tengo yo. entendido que tienen el listado de los mails, entonces quizás se lo puedan mandar también al correo el link, digo yo. Quizás se pueda hacer así. Sí, claro, la podemos enviar. Una consulta, perdón, en el chat nos estaban diciendo qué significan esos colores en el Los calendario. colores hacen referencia a distintas siembras. Por ejemplo, el que está en amarillo dice SD, que es siembra directa. El que tiene una T, que está más abajo, es trasplante. Y el que está en A con color verde son almácigos. Tener en cuenta que siempre que hacemos almácigo hay que trasplantar, ¿no? Serían esas tres referencias serían que me faltó dar. Julio, ¿querés comentar algo del calendario? Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. No, el tema del calendario, sí, cada región tiene su calendario, ¿no? Más o menos para que tengan en cuenta las 3 regiones que estamos hablando es, bueno, de la zona, si se quiere, de los Menucos hacia la costa, es un tipo de clima, quizás un poco más diferencial y más benévolo para hacer más producción. Y del Culpa de arriba, donde agarra Roca y todo lo que es el valle, también tiene las mismas propiedades, digamos, o aptitudes para hacer más variedades de plantas. Nosotros acá en esta zona, en la zona andina, cordillerana, estamos bastante supeditados a las fuertes heladas que ya empiezan en junio, mayo, fines de mayo ya empiezan fuertes heladas acá. Entonces vale decir que, si ustedes miran el calendario, todo lo que está en amarillo que es siembra directa, y para esta zona córrale en un mes, hasta marzo. Ahora ya estamos medio jugaditos, digamos, para sembrar. Se puede hacer todavía. Ustedes calculen que nosotros estamos haciendo la charla de otoño-invierno, ¿no? Y generalmente en las 3 zonas se puede hacer todo lo que es hoja. Tengan en cuenta más o menos que tarda entre que yo siembro la semillita y me como el producto, digamos, van a tardar más o menos entre 60 y 80 días, 50, 80 días. Entonces, evidentemente, si yo hago un trasplante y pongo un plantín en vez de una semilla, me voy a ahorrar 20 días, 15 días. Pero eso es la ventaja, por eso que en esta época apuntamos mucho a lo que es hoja. En esta zona, olvídense, no se puede hacer ni tomate, ni berenjena, ni zapallo, ni zapallito, esas cosas no se puede hacer directamente. A no ser que alguien tenga un invernadero y diga, bueno, yo puedo hacer calefacción adentro, bueno, es otro cantar, digamos. Pero en términos generales no ocurre eso. No sé si hay en tu zona, Pablo, se puede hacer. No, creo que tomate también ya está muy jugado, no se puede hacer en esta época. No, ya no. No, tomate acá la siembra hasta noviembre. No, ahora todo es hoja y raíz, básicamente, y bueno, y granos, que sería habas o arvejas.
Así que bueno, para tener más o menos una idea general, apunten a todo lo que es hoja, acelga, lechuga, bueno, esta que está de moda ahora, rúcula, esas se pueden hacer tranquilamente en esta época. Y sale bastante rápido, digamos. Y si se quieren lucir, pongan rabanito, digamos, porque rabanito debe ser una de las plantas que más rápido sale, sale muy rápido, crece rápido, y estoy comiendo rabanito en 50 días, digamos. Así que apunten al rabanito y a la hoja en esta época. Claro, y en esta época también para algo que salga rápido en el valle, además de rabanito, que acá ya está en 30 días, 35, rúcula. También rúcula y achicoria salen muy rápido, en 30, 40 días ya estás Mirá, consumiendo. qué bueno. Así que Sí, bueno, la sí, gente entonces tanto, tiene más posibilidad de comer mucho más rápido, entonces los rabanitos ustedes que nosotros. sí, yo digo siempre que los rabanitos y la rúcula son para ansiosos o bien para trabajar con los chicos, que es re interesante, porque a ellos les gusta Sí, mirar los sí, sí, sí. resultados rápido y no esperar un repollo que tarda un montón de meses. Sí, por ahí Entonces, para trabajar, sí, buenísimo, Valeria. Generalmente para aquello después vamos a ver los tipos de siembra, que es al voleo, que simplemente yo con la mano voy desparramando, que ya no se utiliza mucho, pero generalmente el rabanito lo usa mucho como marcador, porque te marca después cuando vos se sembrás y tapás toda la semillita, no sabes dónde sembraste, digamos, ¿no? Entonces ahí pones en esa pones claro. semillitas de rabanito y vas marcando, porque es lo primero que sale. Sí. Además que vos preguntabas del tema de si se podía hacer, por ahí acá en Valle Inferior algunos productores que tienen invernadero hacen alguna siembra tardía de tomate, pero ya la hicieron en febrero, digamos, como para tener tomates tardíos. Pero llega un momento del año en que suele pasar también en las huertas urbanas, que les da lástima sacar la planta de tomate, pero el tomate nunca madura porque le falta horas de luz. Se ponen naranjas en vez de rojos. Se van a dar cuenta que los últimos tomatitos, en vez de ser color rojo, quedan naranjitas. Están maduros, pero no tienen el mismo color. Eso pasa porque no les da las horas de luz suficiente. Entonces, mejor sacrificar esa planta que ya nos dio tomate todo el año y hacerle lugar para los cultivos de otoño, ¿no? Porque son dos cosas. Una es la temperatura y otra es las horas de luz. Bueno, seguimos con la Buenísimo. otra, Pablo. Para una salvedad, Valeria, una cosita más que quiero agregar. Para esta Sí, sí. zona, para la zona andina, es importante allá por abril, esas son fechas clave porque es la época, la segunda quincena de abril, que se siembra ajo. Son las únicas, es la única dos especies junto con la cebolla que se siembran fuera de estación, digamos, acá en esta zona. Por lo tanto, los que son de estas partes de Río Negro, aprovechen porque en abril a buscar algunos dientes de ajo para sembrar ajo. Y la otra especie es la lechuga. La semilla de lechuga, se siembra la semilla de lechuga. Entonces también aprovechen para en esa época, abril para el ajo y mayo quizás para la lechuga, hacer ese tipo de siembra. Sí, acá tenemos tiempo de sembrar mayo, de sembrar ajo hasta mayo más o menos, marzo, abril, mitad de mayo, y por ahí pasarles un tip que si tienen ajo es a veces difícil de conseguir, que se siembra el diente, ¿no? Uno le dice semilla de ajo, pero no es semilla, sembramos el diente. Y a veces es difícil comprarlo, pero lo que se puede hacer es del ajo que nosotros tenemos, cortamos, que usamos para cocinar, ¿no? Se corta de manera longitudinal y lo abrimos. Si vemos que el brotecito empezó a ponerse verde, es que ese diente o sea, el resto de los dientes de esa cabeza van a brotar, porque a veces están tratados para que no broten, entonces los plantan y no saben qué pasó, y es porque tiene un tratamiento para que no se brote. La siguiente, ahí está. Bueno, ¿cómo sembramos? Por un lado tenemos, vamos a empezar a hablar de lo que es siembra directa. Es súper importante tener en cuenta que la profundidad de siembra va a ser entre 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. ¿Eso qué quiere decir? Que la semilla de haba, que es mucho más grande, ¿sí? Probablemente tengamos que hacer un pocito para enterrarla, ¿sí? Y poner 1 o 2 semillitas y ver si germinan las dos, que sea 3 veces el tamaño de la semilla, ¿sí? Pero en cambio lo que es la semilla de
apio, se me ocurre que es súper chiquitita, no la vamos a enterrar, probablemente la vamos a esparcir como poniendo sal en la comida sobre el suelo y la vamos a apretar un poquito, porque es muy chiquita para que conoce la semilla de apio. Y así con todas las especies. Las más grandes van a ir a más profundidad y las más chiquitas más sobre la superficie, teniendo en cuenta esto, 2 veces el tamaño de la semilla como regla general. Después, como decía Julio hoy, ¿cómo vamos a sembrar? Recién les dije, eso de hacer el pocito para sembrar la semilla de agua, la arveja, las más grandes, se llama siembra a golpe. En cambio, el esparcir como si fuera sal, es al voleo, ¿no? Nosotros tiramos un poquito de semilla en un determinado lugar. Después hay otra forma que a chorrillo, que es así, ¿no? Es como un chorrito que va alargando semilla o al voleo en el lugar que vamos a hacer. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer por siembra directa? Lo que son las semillas grandes y que sean fáciles de manejar, como las habas o las arvejas que le nombré recién, ¿no? Y las que no les gusta el trasplante, porque hay algunas plantas que no les gusta el trasplante. Por lo general son las de raíz, ¿no? El rabanito, la zanahoria, ¿sí? No les gusta que nosotros las saquemos del almácigo y las pongamos en su lugar definitivo. Entonces lo vamos a hacer por siembra directa. El perejil, más o menos, en algunos sí, en otros no les gusta demasiado que los tengamos, que los movamos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que cuando nosotros sacamos del almácigo, movemos sus raíces y a estas plantas no les gusta que las estemos cambiando de un lugar a otro. La espinaca también es un poquito delicada. Entonces esas las vamos a hacer todas por siembra directa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la distancia de siembra. Nosotros nos imaginamos, o cuando hacemos el trasplante también, cuando el almácigo lo llevamos a la tierra, que las plantitas son pequeñas, entonces no tenemos en cuenta que en algún momento van a crecer. Es como no sé, como nosotros, ¿no? Cuando somos chiquitos usamos un tamaño determinado de zapatilla, pero llega un momento que necesitamos tener más lugar, entonces nos vamos cambiando, y las plantas no las vamos a ir cambiando. Entonces pensemos en el lugar definitivo que van a ocupar, cada planta adulta, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les puse de la lechuga, para explicarles también cómo están en el calendario, ¿no? La lechuga necesita 20 centímetros entre planta, que sería entre una planta y otra, y 30 centímetros entre líneas. Si ven en la foto, donde está la foto de la lechuga, que está todo verde, se ven como caminitos. A eso se les llama línea, ¿sí? O como les decía Pablo hoy, los surcos o los bordos, ¿sí? A eso se les llama línea, ¿sí? Entonces son 20 entre planta y 30 entre línea. En cambio, ¿sí? Las habas necesitan mucho más espacio, ¿sí? Van a necesitar 30 centímetros entre planta, entre una planta y otra, y 70 centímetros entre líneas. Si nosotros ubicamos las plantas al inicio y vemos son muy chiquitas, sí, bueno, pero en determinado momento las plantas empiezan a crecer y necesitan espacio. ¿Por qué? Porque entre ellas y también con las malezas, van a competir por el espacio físico que ocupan, ¿no? Van a competir por el agua, por la luz, por los nutrientes. Entonces, cada una tiene que tener su espacio predestinado, ¿no? Acá en la foto que ustedes ven, que me olvidé de comentarles, un cantero que se armó acá en Viedma en una huerta, y ahí los chicos estaban haciendo siembra directa en línea. Yo no sé si en la foto se nota muy bien, pero habíamos marcado las líneas a 30 centímetros más o menos, y estaban haciendo su primer siembra de lechugas. En ese cantero habíamos puesto lechugas, espinacas y rabanitos, por eso creo que era para los ansiosos los rabanitos. Era la primera vez que hacían huerta, entonces le pusimos rabanitos. Y si se ven como unos arcos, ya era más o menos, debe haber sido en abril eso, entonces arriba de eso pusimos un nylon para armar un microtúnel. Entonces eso se levantaba, porque fíjense que no tiene riego por goteo, se levantaba, lo regaban y se volvía a tapar. ¿Sí? Pero bueno, era una imagen para mostrarle nada más que lo que habíamos, un ejemplo concreto, ¿no? ¿La que sigue, Pablo?
Bien, acá tenemos los almácigos. Los almácigos tienen algunas ventajas con respecto a la siembra directa, pero como les dije, no se puede sembrar todo un almácigo. Acá vamos a sembrar las semillas que son más delicadas para germinar, las que son más chiquititas capaz, o si necesitamos alguna con cuidados especiales, o conseguimos alguna semilla que tenemos muy poquita cantidad, entonces queremos aprovecharla como más podamos, ¿no? O porque son muy caras, o porque son escasas, o porque lo que sea, con el almácigo las podemos cuidar un poco más. Tiene algunas ventajas, que por ejemplo permite administrar las semillas, que sean escasas, que sean caras, o como puede hacer. Permite brindar más cuidados, se puede proteger y también permite adelantar el cultivo. Más cuidados, ¿por qué? Porque nosotros en menor superficie vamos a tener más plantitas. Entonces vamos a regar ese almácigo, vamos a sacar un poquito yuyo, vamos a poder quizás fertilizarlo con algún fertilizante preparado que tengamos, ¿sí? En poquito espacio, no toda la huerta. También lo podemos, si hacemos en cajoncitos o en bandejas, podemos trasladarlo, ¿sí? Hay mucha gente que hace almácigos para primavera-verano y los hace temprano cuando todavía hace mucho frío, entonces en el día los sacan afuera y en la tardecita cuando empieza a hacer más frío los entran y no tienen que hacerle una protección, ¿sí? Son almácigos ambulantes, digo yo, los hacen en cajoncitos o en bandejas de spinding, como ven ustedes ahí, la de abajo. Acá también se suele hacer almácigos en suelo para producciones más grandes, digamos de alguna manera, no huertas urbanas, de lo que es cebolla, porque acá hay una mosca que ataca la semilla de la cebolla y se pierden mucho. Entonces, al mantenerlos cubiertos y protegidos, también se combate, o sea, se evita esa plaga que a campo no se podría evitar porque sería más superficie. Eso sería un tip de cuidado también, ¿sí? No solamente se puede proteger del frío y del calor, o del sol, por decirlo de alguna manera, sino también de las plagas, ¿sí? Es más fácil de controlar. Y permite adelantar el cultivo, ¿por qué? Porque nosotros podemos estar haciendo ahora almácigos de repollo o de alguna crucífera, y mientras tanto en la huerta tenemos todavía algunas plantitas de tomate dando vueltas, ¿no? Podemos ir adelantando el cultivo. Y algo muy importante a tener en cuenta es que sí o sí, siempre el almácigo se tiene que trasplantar. Así sea que lo hagamos en un cajón, como ven ahí, en bandejas, en el suelo. Ustedes imagínense que ponemos muchas semillas en un espacio reducido, ¿sí? Ven acá en la foto de arriba, creo que es acelga la del cajón, y la de abajo, donde están todas las celditas que esas bandejas se compran, es de repollo. Son súper chiquititas. Si nosotros dejamos mucho tiempo o más allá del tiempo indicado los repollos ahí, se empiezan a poner amarillos, porque les empieza a faltar alimento, ¿sí? Se consumen los nutrientes que tiene ese sustrato o ese suelo que ponemos ahí, y se queda sin alimento. Entonces siempre se tiene que trasplantar. Ha pasado acá que por algún motivo en particular no podemos trasplantar, o porque las condiciones del ambiente no están dadas, o porque no pudimos trabajar como corresponde el suelo. Lo que podemos hacer es pasar esas bandejitas, celditas tan pequeñas, a un recipiente un poquito más grande, que puede ser una maceta como esas que se compran los plantines de flores, las macetitas de plástico, o un recipiente de queso, de yogur, para darle unos días más. Pero siempre tienen que pasarse a su lugar definitivo, si no, no pueden crecer de manera correcta. Y algo que no les dije de siembra directa es que si nosotros sembramos a chorrillo o ponemos muchas semillas en el mismo pocito a golpe, después hay que ralear. Eso se los va a comentar Julio después. Bueno, sí, vale, ya estamos casi en tiempo. Sí, quería pasar a la otra diapositiva y lo estás pasando vos. No sé qué, no me acuerdo qué más queda. Ah, y bueno, esta es última, rapidito. Otra cosa que se puede hacer en este momento es lo que es multiplicación de aromáticas para la huerta, para aumentar la diversidad de cultivos que tenemos.
podemos hacer en los meses de marzo, abril, quizás hasta mitad de mayo, multiplicación de algunas aromáticas que se pueden hacer por división de mata o por esqueje, ¿sí? Acá se ven fotos de algunas aromáticas, la que tiene las flores lilas es una salvia, después abajo tenemos algunos romeros, y arriba hay ruda, melisa, que también le dicen, ayúdame Pablo, que melisa o... Toronjil. Bueno, yo le digo toronjil, nunca me sale el toronjil. Sí, menta Bueno, limón melisa, también le dicen. Menta limón, sí, sí. Yo le digo melisa, entonces me queda como melisa. Por división de mata nosotros tomamos la planta y dividimos la tierra, ¿no? Imagínense que nosotros tuviéramos una planta en una maceta, la dividimos en dos. Lo mismo si está en el suelo. Agarramos una porción de planta con tierra y nos llevamos. Pueden ser estragón, melisa, orégano, cibulet y tomillo para esta época. Y después, si no, podemos hacer esquejes de algunas otras que pueden ser la lavanda, la salvia, el romero y el orégano. Cualquiera de estas especies que yo les nombré las podemos reproducir en este momento. Después, más centrado el invierno, no, porque hace mucho frío. Sería inicio de otoño. Y después, si no, dejarlo para agosto, como decía Pablo hoy, que es mejor. Por mi parte ya estaría, creo que ahora sigue Julio. Hay una consulta en el chat que dicen qué es el esqueje, que es una palabra que está en el margen inferior izquierdo. Esqueje o estaca le dicen, que es cortar un pedacito de la... Claro, a mí me dijeron que me tenía que apurar y yo me apuré. Es un pedacito, tomar un pedacito de la planta, que puede ser un pedacito de la rama semileñosa, diría yo, que no sea ni muy blandita ni muy dura, y se le saca una porción inferior de las hojas y se pone en sustrato o en suelo, en una macetita para que haga raíz y hace una planta nueva. Si ustedes miran en la foto donde dice romero, abajo a la derecha, esos son esquejes de romero que tomamos porciones de planta, ¿sí? Ramitas, que se cortaron, imaginan 10 centímetros, yo le saco despacito y sin romper la yema, ¿sí? Sin romper la cortecita del romero, más o menos 4 centímetros, 5, o sea, la mitad del esqueje le saco las hojas, eso lo entierro y le dejo un par de hojitas arriba para que pueda seguir viva la planta. Y de ahí va a brotar una planta nueva. Generalmente no brotan todos, tengan paciencia. Yo pongo muchas, de todas esas muchas, en alguna voy a tener suerte. Bueno, ahí un poquito estuvo hablando recién Pablo de la importancia de la ubicación de la huerta, buscar siempre sitios con mucha luz. Por ahí dentro de ese terreno, el lugar de donde más luz tenga es poner frutos, esos cultivos que después voy a comer el fruto yo, y el lugar donde menos luz o casi sombra haya, poner hojas, un poquito para tener como referencia. Y otra de las cosas importantísimas en la huerta es el abono. Todos los años hay que abonar, ¿no? Porque todos los años le estoy sacando nutrientes a ese suelo, que me la estoy llevando yo a la boca, digamos, comiéndome a través de la verdura, y eso hay que renovarlo todos los años. Por eso es importante la utilización del compost. Eso por un lado, y bueno, Valeria hizo un poco el comentario de las formas de siembra, de la directa y la forma de siembra en almácigo. En el caso de almácigo, como bien decía Valeria, siempre hay que hacer trasplante, ¿no? El trasplante es importante. Y mi tema, yo voy a agarrar todo lo que es la parte de, ya está todo plantado, o está todo trasplantado, bien sembrado, y yo voy a agarrar, bueno, todas esas actividades que van desde esa época hasta la cosecha. Que hay varias actividades, varias cosas para hacer, pero de todas esas, creo que una de las más importantes es el riego, ¿no? Acá tienen ustedes figuras que además está el tema plaga, protección, raleo, mantillos, y bueno, el último la cosecha. Digamos que el resto yo me puedo olvidar, puede pasar cosas, pero en el riego yo no me puedo olvidar, porque si me olvido en el riego, lo más importante para la planta en esta época es el riego. Por lo tanto, puedes pasar Pablito. Por lo tanto, hay varios tipos de riego. Como nosotros estamos trabajando en una huerta para el autoconsumo, un espacio reducido, me voy a enfocar a este tipo de cosas. Y lo más habitual es este tipo de riego.
¿no? El riego con la mano, digamos, yo voy regando y yo personalmente me pongo a regar. Esa es una de las formas, es la más tradicional, es la que siempre hago, pero acá ahí puede haber un problema. Tengan cuidado con pintar el suelo, que nosotros decimos. Tengan cuidado con simplemente mojar un poquito y ya está como regado. Acá lo que tienen que hacer ustedes es hacer una verificación, nada. Con el mismo dedo yo saco unos 10 centímetros, 5 centímetros de profundidad y veo si el agua llegó hasta abajo. Porque muchas veces yo hago un riego muy superficial y la verdad que a 3 a 4 centímetros, a 5 centímetros no queda nada de agua. Y el mayor problema es que esa poquita agua que puse generalmente se evaporó. Vale decir que yo no le estoy aplicando agua a ese espacio. Así que bueno, esta forma de riego es muy habitual, pero no se olviden de regar realmente y que llegue a un poquito a 5 a 10 centímetros de profundidad esa agua. Porque bueno, las raíces se encuentran ahí y es el lugar donde tienen que absorber. La otra, Paula. Bueno, el otro es el más habitual también para las quintas, para las huertas de nuestras casas, es el famoso sapito, ¿no? El sapito pasa exactamente lo contrario, que yo lo dejo y bueno, me voy a tomar unos mates y después me olvido. Pasan 3, 4, 5 horas y está eso andando. Y eso produce siempre encharcamiento. Para que tengan una idea, no más de 10 minutos por zona. O sea, yo pongo el sapito en un lugar, déjelo en 10 minutos como máximo, 12 minutos si me olvido, no más, y lo cambio y lo paso a otro lugar. Tengan en cuenta que más o menos, para los que usan agua en red, más o menos con la presión y eso ocupa un espacio más o menos de entre 6 y 5 metros de diámetro, ¿no? Un sapito común. Así que bueno, tengan cuidado en ese aspecto de no dejarlo mucho tiempo, porque por ahí muchas veces se cree que yo lo dejo 1 hora, 2 horas, y ahí estamos hablando de mucho tiempo. Ahí produce encharcamiento, y si lo hago todos los días, se me terminan asfixiando las plantas, porque la verdad que hay un encharcamiento abajo, y las plantas no se olviden que, como decía Pablo hoy, no solamente necesitan agua, sino que además necesitan aire para que puedan respirar abajo en las raíces. Así que es importante estar muy atento con el riego en sapito. Cada 10 minutos, un promedio, lo voy corriendo hasta cubrir todo el espacio de la quinta o de la huerta. El siguiente. Bueno, y ahí vamos, empezamos de mayor a menor, digamos. No de gusto, porque hay mucha gente que le gusta regar con la mano, le gusta regar presencialmente. Está bueno eso porque dice que bueno, lo desestresa, y hay otros ingredientes ahí no solamente técnicos, sino que también tiene que ver con el confort y con el hobby que yo tengo. Pero este riego vino para quedarse, el riego del goteo vino para quedarse. La verdad que la eficiencia que tiene el riego por goteo es muy alta. Y estoy hablando más que nada en aquellos lugares donde escasea mucho el agua. Yo creo que esta es una tecnología que hoy por hoy es barata y es accesible, y lo puedo encontrar en cualquier comercio que venda artículos de vivero o de quinta. E incluso hasta las mismas ferreterías muchas veces yo consigo las cintas de goteo. Son cintas que, bueno, cada 30, 40 centímetros tiene un orificio, que no es un huequito, no es que pincharon nada, sino que adentro de ese orificio tiene una plaquetita, que esa es la verdadera ingeniería, que hace que la vena de agua que va por adentro de la cinta pase a través de ese tabique, y ese tabique le hace perder fuerza a esa agua y termina saliendo en forma de gotitas. Digo, porque por ahí muchas veces algunos han pinchado directamente la manguera y no, sale el chorrito. Cuando yo pincho directamente la manguera sale el chorrito. En cambio, este dispositivo es una plaquetita que hace que el riego salga en forma de gota. Esto se puede incorporar directamente al tanque de la casa. No lo puedo hacer en directa. ¿Qué quiero decir esto? No puedo conectar directamente a la red de agua, porque generalmente la red viene con presión y estas cintas son bastante susceptibles, se pueden reventar o pinchar. Así que directamente los que tengan tanque directamente lo colocan en el tanque de la casa, el que tiene de la casa, de reservorio, lo conectan ahí y hacen este tipo de riego. El tiempo, yo puse acá abajo calcular el tiempo. Este es un tema, porque muchas veces hay como una creencia que yo tengo riego por goteo y lo dejo todo el día. No, todo el día es mucho, es muchísimo. Para que tengan una idea y en términos generales, no más de 2 horas por día, no más de 2 horas. Esto es importante porque si no, es mucha la cantidad de agua que yo libero en estas gotitas. Sí, son una gotita, pero imagínense
ese goterito, si yo pongo ahí un tarrito, voy a tener entre 2 litros que voy a estar en gota que va a estar liberando por hora ese goterito. Imagínense la cantidad de huequitos o de goteros que yo tengo, eso lo suman y calculen la cantidad de agua que está perdiendo por hora. Por lo tanto, en el día no más de 2 horas. Acá hay un tema que siempre pasa y que es importante. Nosotros estamos considerando acá el día a día, pero ustedes antes de sembrar, es necesario hacer un riego base, que se llama. Es regar bien la zona. Porque yo muchas veces empiezo con lo cotidiano, regándolo 2 horitas por día, sucede que ese espacio no tenía suficiente agua. Entonces la planta no va a estar recibiendo suficiente cantidad de agua. Por lo tanto, el primer riego siempre tiene que ser mucho y abundante, de manera que, como nosotros decimos, el perfil se cubra de agua y tenga humedad suficiente como para después únicamente tenga que yo reponer el agua que se pierde a través de la evapotranspiración. Vamos con el siguiente, Paul. Bueno, otro tema importantísimo dentro de estas actividades que van en el periodo de siembra a la cosecha es el manejo de plaga. El manejo de plaga quizás baja mucho la concentración, la densidad de plagas en esta época porque es otoño-invierno. O sea, ya vienen un poquito los fríos y digamos los insectos no andan muy bien con el frío. Por lo tanto, esa es una ventaja que yo voy a tener en esta época de morigerar un poquito los efectos de la plaga. Pero aquí básicamente yo hago mucho hincapié, antes de curar, antes de utilizar un elemento curativo, algún preparado casero, antes de hacer ese tipo de cosas, yo tengo que hacer prevención, evitar que estos insectos nos tomen la huerta, digamos, nos cubran la huerta. Ustedes saben que no es por culpa de las plagas, es por culpa nuestra, digamos. Nosotros estamos alterando ese medio y estamos direccionando a lo que nosotros queremos. Por lo tanto, siempre hay un desequilibrio en ese ecosistema, como dicen. Por lo tanto, en ese desequilibrio se proliferan las plagas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como una medida muy preventiva? Utilizar muchas flores. Todo lo que sea flores en la quinta anda bien. No sacar las flores, no sacar el diente de león, por ejemplo, que tengo un montón de diente de león, los saco, no, dejen los dientes de león, porque el diente de león por ahí es un hospedero. ¿Qué quiere decir? Es una plantita que se hospedan a aquellos insectos que comen a los bichos plagas. Por lo tanto, es importante dejarlo. Y el resto de flores, una de las flores muy importantes que funciona muy bien de hospedero son la zanahoria. Por lo tanto, no está de más sembrar zanahoria y que se le vaya en flor. Esa zanahoria que se le va en flor, déjenla porque ese es un lindo reservorio para estos bichos benéficos que le decimos nosotros, que después comen a las plagas. Y después, otra de las cosas que en un momento también lo dijo Pablo, es el tema de las aromáticas. Porque ustedes saben que los insectos se manejan por el color y por el olor. Entonces, cuando ustedes ponen en las esquinas o en los bordes de los canteros aromáticas, de la que sea, o sea, estoy hablando de aromática no para multiplicar, sino aromática ya plantín. Trasplantan esos plantines aromáticas, esos esquejes que hizo ahí Valeria, lo trasplantan, lo ponen a lo largo del cantero, en las puntas de los canteros, romero, no sé si salvia, melisa, toronjil, como decía, toronjil, pongan, mientras más aromática tengan en los canteros, mucho mejor, porque eso confunde el olor, confunde la direccionalidad de los bichitos y hace que no se acerquen a los canteros. Esa es una medida muy preventiva y tengan en cuenta que es de alto impacto, porque la verdad que baja muchísimo la densidad de la plaga. Y estamos ahora con la idea de que a las plagas no hay que eliminarlas, no es que no tengo que ver ni un pulgón van a ver, pero lo importante es que no hagan un daño que terminan compitiendo con nuestra comida, digamos. Así que a no preocuparse si ven poquitos insectos, así a preocuparse cuando ya hay una densidad importante. Y bueno, el otro tema, que esto ya más es curativo, es el famoso preparados caseros. Nosotros dentro de lo que es la agricultura familiar y dentro de lo que es el autoconsumo, ustedes saben que hay todo un problema de mal uso de los plaguicidas. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros para no usarlos directamente, porque no se olviden que estas verduras que nosotros estamos produciendo, el certificado orgánico de esas las damos nosotros. O sea, no debe haber cosa más natural
esas verduras que nosotros las producimos. Por lo tanto, eviten el uso de plaguicida. Hagan preparados. Hay un montón de preparados, ahí seguramente le van a pasar un link, pero hay muchos preparados para determinar, para el tipo, de acuerdo al tipo de insecto. Hay varios preparados para pulgones, por ejemplo, para hormigas, que lo pueden utilizar. Es reorgánico eso, y la verdad que no tiene ningún efecto en la salud de las personas. Así que bueno, todo lo que sea huertas de autoconsumo, por favor, evitar el uso de los plaguicidas, y sí trabajar mucho con flores aromáticas y con los preparados caseros. Vamos con la siguiente, Pablo. Bueno, la otra gran plaga, una es de los insectos, la otra gran plaga es el tema de las malezas. Estas malezas son irremediables, hay que carpir. Acá no queda otra que de vez en cuando usar el carpidor y sacarlas. Directamente irlas sacando. El problema de las malezas es no dejarlas crecer mucho, porque si uno la deja crecer mucho, primero que ya compitió con las plantas, y segundo que después yo cuando la descalzo esas malezas, porque ya no va a ser tan fácil con el carpidor, ya es otra cosa, yo la voy a tener que arrancar. En ese proceso de arranque yo estoy, digamos, removiendo mucho la planta, el cultivo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, hay que evitar esa maleza grande que está ahí, hay que evitarla. Siempre hay que ir trabajando con el carpidor, con alguna herramienta, o sacándola una por una. Total, no son espacios muy grandes, y es una linda actividad para hacer toda la familia. Y bueno, y evitar que esas malezas, esos yuyos, como nosotros decimos, crezcan mucho, porque la verdad que ahí no está cumpliendo un efecto a favor de nosotros. Evitar eso, y ni bien van apareciendo, yo las voy simplemente aflojando. Estos yuyos, cuando son altamente competitivos, pero cuando dejamos crecer al cultivo, después el cultivo, por ejemplo, la lechuga no tiene con qué darle, la lechuga después le ganan, pero hay que dejarla crecer la lechuga. Una vez que vos la dejás crecer, ya genera sombra y hace que esos yuyos no salgan. Después compiten muy bien los cultivos que yo quiero. Así que bueno, evitar entonces las malezas grandes y tratar de carpir o tratar de sacar esos yuyitos cuando son plantines, cuando son chiquititos. Seguimos con la siguiente, Pablo. Bueno, en algún momento también habló Valeria. Valeria dijo que habían varios tipos de siembra, la más común, bueno, hay dos grandes, ¿no? Una es almácigo, que es yo hago los plantines para después trasplantar al lugar definitivo, y la otra es en siembra directa. Dentro de siembra directa puede ser una que es punto por punto, ¿no? Uno va haciendo, en el caso de la arveja o del haba, va haciendo un puntito, va marcando y va poniendo ahí las arvejas o las habas. Ese es un caso. Y la otra es a chorrillo, o la otra es al voleo, que simplemente es al voleo. El tema es que cuando yo lo hago a chorrillo o a voleo, me genera mucha densidad de plantas, ya sea en el almácigo o ya sea en forma directa, mucha densidad. Eso cuando crece, las plantas entran a competir entre ellas y la verdad que después no crecen bien, se compiten y no termina generando un producto que yo quiero. Por lo tanto, aquí juega un papel importante el raleo. ¿Qué es el raleo? Es tratar de darle espacio a las plantas para que puedan crecer bien. Y todas las plantas que estén en el medio yo las voy retirando. Acá hay secretitos, hay cositas importantes. Por ejemplo, yo la lechuga, y por ahí muchas veces cuando yo la siembro en directa y no las raleo ahí nomás, dejo que crezcan un poquito porque la puedo comer con ensalada, digamos, ¿no? Y después sí las remuevo. Ahora, no dejan que crezcan demasiado porque ya voy a remover las plantas vecinas, digamos, y voy a tener alguna alteración en eso. Lo mismo pasa con la zanahoria, dejo que crezca un poco. La zanahoria es importante porque la zanahoria, uno de los problemas que siempre tiene la zanahoria es que yo la siembro con mucha densidad. Para que tengan idea, las zanahorias deberían sembrarse cada 15 centímetros, ¿no? Entonces, claro, yo me encuentro con un problema. Cuando agarro la semillita es muy chiquitita y se me hace muy difícil respetar la distancia. Entonces termino haciéndolo a chorrillo. Y lo hago a chorrillo. El tema es que después tengo que estar advertido de todas las plantas que crezcan en el medio, tratar de sacarlas, para evitar esa sobreproducción. Y en detrimento después en el tamaño de esa zanahoria. Así que dejo que crezcan un poquito esa zanahoria, las retiro y el resto de las zanahorias seguramente van a crecer, van a tener su espacio apropiado. Pablo, acá vos tenías algo que esta foto sin querer salió una cosa linda acá que marca bien lo que es la sombra con
Sí. con la claridad. Sí, acá estábamos viendo que, por ejemplo, uno puede tener un paredón o puede haber un árbol que nos hace sombra. Eso no es impedimento para hacer la huerta. Simplemente ubicamos lo que son las verduras de hoja o las verduras más que no necesitan tanta luz, como por ejemplo ahí hay un ajo o una cebollita junto con la lechuga, que las podemos poner ahí, que no van a necesitar, no tienen tanto requerimiento de luz. Entonces podemos ir ubicando, eso no es un impedimento. Y después otra cosa que quería aclarar era lo de la siembra que vos decís al punto. También en la bibliografía y en la guía figura como a golpe, siembra directa a golpe. O sea, es en el lugar, es la misma siembra a punto, es donde vos donde va a quedar definitiva la planta. Por ejemplo, con habas o arvejas, es la siembra final de la planta. Nada más eso quería aclarar. Pablo, la siguiente. Y ahora llegamos al momento más preciado, al momento que todos buscamos. Ustedes saben que nosotros hacemos mucho la promoción de las huertas, porque la verdad que la huerta en estos tiempos de tanta velocidad nos baja un cambio, y es una linda, si se quiere, es una linda terapia. Es una linda forma de encontrarlos con la naturaleza y respetar los tiempos de la naturaleza. Nosotros habíamos dicho que, bueno, hay una zona de ustedes, Pablo, Valeria, no sé, el rabanito tarda 30 días, te escuché 30, 40, acá tarda un poco más. Pero bueno, es el tiempo que uno tiene que estar atendiendo a esas plantas hasta que uno las cosecha. Lo mismo pasa con el resto de las verduras, ni hablar con aquellas verduras que dan fruto, como el tomate, que hay que esperar por lo menos 150 días desde que yo siembro hasta que me estoy comiendo el tomate. Ese es un tiempo, ese es un espacio en el cual yo, si se quiere, voy compartiendo el crecimiento de esas plantas. Eso no tiene precio, la verdad que eso es una cosa re linda, y la verdad que nos hace bajar un cambio y nos pone tranquilidad, digamos, en el modo tranquilidad con las plantas. Así que bueno, llegando a este momento de la cosecha, bueno, en otoño e invierno generalmente vamos a cosechar muchas raíces. Acá está el caso del rabanito, zanahoria puede andar bastante bien, remolacha puede andar también bastante bien, y el caso de la hoja, la mayoría de las hojas andan bien en esta época. Y me estaba olvidando de una que yo no sé allá si lo hacen mucho, Pablo, Valeria, pero acá se está haciendo bastante. Incluso en la temporada pasada acá en Bariloche se hizo una entrega, una distribución importante de estas semillas que son las habas. Las habas me parece que acá es una verdura que nosotros tenemos que valorar y reconsiderar muchísimo, porque ustedes saben que primero que es una leguminosa, o sea, no le está sacando muchas cosas a la tierra, sino que le está dejando algo a la tierra, y eso es importante. Y segundo, que tiene una fuente proteica muy, muy interesante. Y tercero, que es bastante de acá, digamos. No es autóctona, pero sí es una planta muy, muy aquerenciada en estos lugares. Así que bueno, para los que viven acá en Río Negro, anímense a las habas, porque seguramente allá Pablo va a salir muchos antes, Valeria también, y acá pasa el invierno. Acá se queda latente en invierno, y allá por septiembre empieza a dar flores. Así que bueno, esa es una verdura re interesante para hacer. Así que bueno, es un poco eso. Anímense, lo que yo siempre termino diciendo en estos encuentros es hagan ya. Estas son cosas que se aprenden haciendo. No vayan primero a los libros, vayan primero a hacer la huertita. Hagan un espacio chiquitito, 1 metro cuadrado, medio metro cuadrado, tienen unos vasitos, utilicen los vasitos y hagan una semilla y siembren ahí. Y eso mismo le van a despertar preguntas que después usted va a ir aprendiendo. Así que no espere el momento óptimo, no espere que se den todas las condiciones, porque eso no lo va a ver. Así que salir afuera, ahora acá está haciendo un poco calor en Bariloche, pero a la tardecita se puede sembrar, y busque cualquier semilla, la que tenga, la verdura que usted consumió, ese tomate de última, maduro que quedó, sáquele la semilla y siémbrala. Tiene que ser maduro, sí. Igual, si siembra el tomate, evidentemente no se va a comer el fruto, pero por lo menos usted va a tener una experiencia y va a saber el proceso y la emergencia de esa plantita. Y el resto, los que tengan lechuga, eso también lo pueden hacer.
Así que bueno, animarse, no espere mucho tiempo y hágalo. Gracias. Perfecto. Bueno, ya llegamos al final. ¿Qué quedaría ahora? Nos quedaría ver la parte, bueno, de los contactos, que aquí se los dejamos. De acuerdo al lugar donde esté cada uno, puede tomar nota de las agencias de Río Negro. No solo hay agencias acá donde estábamos, bueno, los que hablamos, en San Javier, Bariloche y General Roca, sino que en Chipoleti también, Villa Regina, en Valle Medio, en varios lugares más hay agencias de INTA donde consultar. Dejo un segundito ahí compartiendo y ya ahora pasaríamos a la parte de las preguntas. Así que, bueno, dejo de compartir y las chicas del equipo de la senadora. Tenemos algunas preguntas que fuimos recabando del chat. Si les parece, yo las voy haciendo y entre los tres quizás puedan ir respondiéndolas. Con respecto a la siembra, lo que nos consultaban era, por ejemplo, el cilantro, el cale y el hinojo, si se podrían sembrar en esta época y si crecen con frío. Sí, va a depender del lugar. Lo que es en Alto Valle, el hinojo se puede hacer ahora o se podría haber hecho algunos plantines en enero, febrero. Cale se puede hacer también en febrero, pero lo ideal en realidad es hacerlo en septiembre. Y no me acuerdo que habían preguntado, cale, hinojo y qué más. Cilantro. El cilantro es eminentemente de otoño, o sea, es ahora, febrero, marzo, cilantro. No lo dejen para agosto o septiembre porque va a quedar muy chiquitito y se va a florecer. Entonces, tratar de hacer lo que es hinojo y cilantro ahora, así hace el cilantro da hojas y el hinojo buena cabeza. Después nos preguntaban si para hacer plantines se pueden utilizar semillas de las verduras que se compran en la verdulería. Me imagino que habrán preguntado de tomate o en general, o de morrón o pimiento, berenjena. Eso es muy difícil porque en general son híbridos. No son variedades como las que ofrece el programa Pro Huerta, de las cuales uno puede sacar semillas durante años, cosechar y sacar semillas, dejar semillas las plantas y que den frutos y las podemos cosechar, sea selga, sea lechuga, dejamos 1 o 2 plantitas, dan muchísimas semillas. Lo que es las verduras de la verdulería es muy difícil. La verdad que... Pero por ahí Pablo, tenemos a la verdura de huerteros o de productores en los que tengamos por ahí más contacto en alguna feria y le preguntamos si el tomate que estamos comprando es variedad, se puede guardar semilla, pero recuerden que no para sembrar ahora, sino para sembrar en agosto. O para probar, como dijo Julio, sembramos el tomatito y vemos cómo va a crecer, pero no vamos a cosechar. En este momento se podrían estar guardando semillas para agosto, siempre y cuando sean variedades no híbridos, que vamos a saber si tenemos acceso a quien produjo esa verdura y no en el supermercado. Claro, si es verdulería es muy difícil que sea, lo más probable es que sea híbrido, entonces no conviene. Verdulería, supermercado, eso. Una cosa ahí que es importante, que ahí dijimos híbrido, por ahí se confunde con lo transgénico y esto. Que son cosas totalmente distintas. Eso estamos hablando de híbrido. Híbrido es un cruzamiento de planta con planta, digamos. No tiene nada que ver lo transgénico ahí, por ahí se confunden y bueno, y no es así. Así que bueno, animarse, lo híbrido lo único que tiene es que la posibilidad que no podemos hacer semilla de eso, eso es un negocio, digamos, pero en la mayoría de las plantas de las hortalizas, quizás muchas veces, más que nada el tomate y el poroto trabaja mucho en los híbridos, el resto de las plantas no tanto. Pero bueno, tengan cuidado con eso. Y otra de las cosas importantes acá con el ajo, generalmente los ajos que yo consigo en la verdulería, yo eso las puedo sembrar tranquilamente. La única salvedad
es que muchas veces los ajos se infectan de virus, que evidentemente a nosotros no nos hace nada, pero sí a los rendimientos. Por lo tanto, si yo saco un ajo que iba para consumir y lo destino a la huerta, posiblemente no tenga los rendimientos que yo quería ni voy a tener una cabeza grande. Pero sí voy a poder obtenerla. Y no se olviden que en el ajo, dientes grandes da cabeza grande. Eso es una relación directa. Los dientes chiquititos me los como, los dientes grandes los dejo para sembrar. Eso es bien directo y eso es así. Después nos consultan si la remolacha puede hacerse en almácigos, porque les ha pasado que al sembrarlo con siembra directa, se los comen las hormigas. ¿Quién responde? Nosotros Dale, vale, sí. hemos hecho alguna experiencia, generalmente la remolacha es siembra directa, pero hemos hecho alguna experiencia en alguna escuela que por algún motivo no se podía sembrar. Hemos sembrado por sembrar, pero no como vieron en el cajón en el que nosotros por ahí tenemos que meter una herramienta para sacar la remolacha, sino sacar el plantín, sino en las bandejitas con celda. Entonces, por ahí al salir con el pan de tierra, cosechamos remolachas normales, por decirlo de alguna manera, porque por ahí el peligro de lastimar la raíz sería el tema del almácigo. Lo ideal sería hacer siembra directa. Si te animás a probar y hacer almácigo, después nos contás cómo te fue. Yo tuve una experiencia en la que fue bastante exitosa, pero con los cuidados que te digo, el almácigo con bandeja y no dejarla estar mucho tiempo, y si tenés hormiga te la van a comer recién naciendo o cuando ya estén trasplantadas, digamos, sería igual. Hay una cosa que es re interesante, Valeria, como yo siempre digo, si sos vaquiano sí lo puedes hacer porque tenés éxito, digamos. La zanahoria y la remolacha es muy difícil el trasplante. Ahora no quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer. Y de hecho lo hacen. Hay gente que es muy vaquiana para hacerlo, así que si se animan, háganlo. Lo único a tener en cuenta en este tipo de semillas, porque ustedes saben, por ejemplo, la zanahoria como la remolacha crece un filamento, una raíz que es un filamento, cuando termina de crecer empieza a abultar arriba. Entonces, claro, cuando yo hago el trasplante, evidentemente ese filamento puede estar creciendo. Entonces, yo corto ese filamento, me quedé sin la raíz. Por lo tanto, ahí hay que ser bastante diestro, vaquiano, para hacer ese trasplante. Lo que sí puedo hacerlo, y un poco asegurarme un poquito, es hacerlo en un vaso, en vasitos, de manera que yo el trasplante no arranco el plantín, sino que lo saco con el mismo pan de tierra, ¿no? Y eso es importante, porque ahí tengo una probabilidad de mayor éxito de ese trasplante. Sí, y otra ventaja que tenemos en la remolacha, que si la cultivamos nosotros podemos comer la hoja, así que si rompimos el filamento y no cosechamos la remolacha que popularmente comemos, hacemos una tortilla de hoja de remolacha y listo. Es otra cosa, sí, es muy rico. Bueno, después nos preguntaban por las aromáticas, en el caso de la lavanda, si se puede multiplicar también en agua, y se pueden poner los esquejes en el agua, o directamente en la tierra. Se pueden poner unos días en agua como para hidratarlos, pero no demasiado porque se descompone el tallo, entra en descomposición. Entonces, hidratarlo un día o dos y después ya a la tierra. Algunas personas directamente lo ponen en tierra. Se puede usar por ahí también algún enraizante casero con lentejas y eso que por ahí busquen en internet, como para asegurar que más esquejes enraicen. Yo particularmente con la lavanda no tengo éxito nunca, pero es un tema personal me parece, porque el romero sale perfecto, pero la lavanda no hay caso. Debe haber algún secretito ahí que no lo estaría teniendo en cuenta. Pero hay personas que lo hacen súper fácil. Pero como decía Julio, es cuestión de prueba y error. Lo entendido con la lavanda dice que le hacen una pequeña herida abajo y es como que estimula el proceso de enraizamiento. Pero bueno, eso no sé si está comprobado por ahí, pero como dice el dicho, que las hay, las hay. Hay algunas preguntas en relación a la parte del riego que dio Julio. Nos preguntaban si es conveniente mojar las hojas
¿Y qué cantidad de riego se recomienda para la selga y la lechuga durante periodos de sequía? Una cosa re interesante, justo en la haba uno trata de que no sea riego por aspersión, o sea riego con el sapito o con el aspersor, digamos, porque moja las hojas y la haba tiene una tendencia a proliferar un cierto tipo de hongo, que pasa que se termina como pudriendo la hoja y bueno, la haba por ahí no tiene buen éxito. Sí, importante regarlo por abajo. El tiempo es, hay una cosa, yo decía con el sapito y eso, no más de 10 minutos, porque más o menos, imagínense, en un día soleado, con un poquito de viento, es el momento que más sufren las plantas porque pierden muchísima agua. Tengan una idea más o menos general de que 1 metro cuadrado con plantas está perdiendo en un momento con sol y con un poquito de viento, más o menos 10 litros de agua por día. Entonces, en 1 metro cuadrado, yo cuando tengo que regar, ¿cuánto tengo que regar? 10 litros, porque es lo que yo repongo el agua perdida. Pues si son 2 metros, tengo que regar 20 litros, si son 3 metros y así. Por lo tanto, eso es en términos generales. Ahora, en riego por goteo, por ejemplo, la cantidad de agua es más o menos la que se incorpora, son 5 o 6 litros. Porque, perdón, ahí hay una salvedad que me confundí yo. Los 10 litros no es que pierde la planta 10 litros, pierde 6, 7 litros, pero cuando uno incorpora pierde mucha eficiencia en el caso de riego por aspersión. Entonces se va por evaporación. En cambio, cuando yo lo hago por riego por goteo, como queda bien localizado ese riego, hace que toda el agua que está liberando vaya directamente a la planta y no se me pierda en el camino. Por lo tanto, tengan en cuenta que, y volviendo, recapitulando, no más de 7 litros por metro cuadrado es lo que está perdiendo la planta real en el día. Así que, en términos generales, si yo tengo 10 metros cuadrados, bueno, ahí hagan ustedes la cuenta y es la cantidad de agua que yo tengo que reponer por día en un día caluroso y con un poquito de viento. En base a lo que vos decís, Julio, tengamos en cuenta que en verano el riego tiene que ser más abundante, ¿no? Y en invierno y más frecuente. Capaz que en invierno lo podemos espaciar un poquito más porque no vamos a tener esos días tan calurosos y capaz que son un poquito más lluviosos, más nublados, donde se evapora menos agua. Sí, buenísimo eso, Valeria, sí, es verdad. Es verdad, generalmente las verduras de hoja, yo trato de que todos los días estén bien humedecidas, estén con agua, pero puedo hacer un día intermedio. Pero no se olvide que si yo lo hago día por medio, riego por día por medio, yo tengo que poner la cantidad de agua de ese día que no regué, digamos. Por lo tanto, si un día pongo 20 litros por aspersión, 10 litros por aspersión, si lo hago día por medio, va a tener que poner 20 litros cada vez que lo hago, porque tengo que ir reponiendo esa agua de ese día que yo no regué. Así que tengan en cuenta eso. Eso en hoja. Generalmente la idea, la tendencia es casi todos los días regar. No regar demasiado, por eso yo decía, no más de 10 minutos con el sapito, no más de 2 horas con riego por goteo. Tengan cuidado ahí porque yo riego mucho, se van a dar cuenta enseguida porque empieza a salir todo un mantito verde, que eso es un musgo, ¿no? Que hace que es un indicio de que estoy regando muchísimo. Y la verdad es que cuando riego muchísimo, yo a las plantas le estoy dando mucha agua, pero poco aire. No se olviden que abajo de la planta están pasando cosas y están pasando dos cosas importantes, ¿no? Tomando el aire, digamos, y si se quiere también tomando agua. Así que tengan en cuenta esas cosas. Después, Julio, nos preguntaban con respecto al riego presurizado si se deben colocar filtros para que no se tapen los goteros. Sí, esa es una muy buena pregunta esa, porque yo generalmente cuando en el campo, la gente que vive en el campo sí tienen que poner un filtro, porque generalmente son de vertiente o son de agua de pozo y siempre vienen con sedimentos. Bueno, y esos sedimentos son los que después tapan ese tabique que yo dije que va dentro de esa manguera, que después es gotero. Y para evitar eso tengo que poner un filtro, viene un filtro, no es muy caro, pero tengo que poner un filtro. En el caso de las ciudades que yo estoy trabajando agua en red, generalmente no es tan importante porque es el agua que yo tomo, digamos. Generalmente no debería haber sedimentos, porque si hay sedimentos es para denunciar, digamos, no es para poner filtro, digamos, porque no estoy tomando un agua correcta.
Así que generalmente cuando yo hago riego por goteo en las ciudades que yo estoy trabajando con red, con agua de red, no es tan importante. Y si gusta puede ponerlo, por supuesto, nunca está de más. Pero sí la gente que vive en el campo.